Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para hacer esta manualidad precisaremos una botellita mini, 2 cuellos de botella, 27 tapas rojas y una tapa grande y 1 metro de alambre. Con un destornillador vamos a perforar todas las tapas por el centro. A una la dejaremos para hacer la cabeza. Esta será la cabeza y la perforaremos de diferente manera. Acá ya las tengo a todas perforadas. Acá tengo la botella de muestra. La recortaremos con una tijera. Así de esta manera. Los cuellos los obtenemos de esta manera. Con un cuchillo y con mucho cuidado recortaremos. Con un destornillador perforaremos donde pasará el alambre para los brazos y las piernas. Con una pistola de silicona pegaremos a los 2 cuellos. Pintaremos esta pieza con pintura acrílica color rojo. También pintaré la tapa donde apoyaré la cabeza. Doblaremos el alambre de esta manera para hacer la primera pierna. Colocaremos las tapas en este orden. Acá en el final le trabaremos. Haremos la otra pierna de la misma manera y así nos tiene que quedar. De la misma manera pasaremos el alambre para hacer los brazos. Haremos el otro brazo de la misma manera. Y así nos tiene que quedar. Armaremos la cabeza de esta manera. De esta manera será movible.
Pegaremos la cabeza con una pistola de silicona. Haremos esta forma con papel amarillo. El largo tiene que ser de acuerdo a la cintura del personaje. Y esta parte la podemos pegar por aquí. Si tienen pintura amarilla pueden saltar este paso. Iremos pegando todo con silicona. He recortado esta forma con goma eva. Esto va pegado en la espalda. He dibujado su cara y el escudo. Esto lo pegaremos de esta manera. Ya saben, si no pueden dibujarlo, lo pueden calcar. Como ven, va tomando forma, pero no se vayan todavía, les mostraré cómo hacer el chipote chillón o su martillo. Tomamos un trozo de cartón, le colocaremos silicona para dejarlo más duro y lo iremos enroscando. También lo forraremos con el papel amarillo.
Precisaremos 3 tapas más. La tapa del medio le he hecho un huequito para colocar el mango. También cruzaremos un alambre para dejarlo más firme. Pegaremos con silicona. La silicona tiene un tiempo de secado, por eso le colocaremos el alambre para que no se esté despegando. Y de esta manera ya tenemos listo el martillo. ¿Y qué les puedo decir? No contaban con mi astucia. Si les gustó, compartan, déjenme una manito arriba. Y muchas gracias a todas las buenas personas de México que me pidieron este video.